Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar estas lecciones, el amor de Dios y su justicia. Ya vamos entrando a la lección número 10, así que vamos en la recta final. Y esta lección es muy interesante porque ya esta lección se está resumiendo eh, y vamos a estudiar una lección que para mí es muy importante que sepamos lo que dice aquí. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, inmensamente agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu benevolencia, Señor, porque nos permite tener el tiempo para compartir estas lecciones con todas las personas que nos ven. Te pido en una forma muy especial por cada una de ellas que tú abras su corazón, su mente, su entendimiento, que ellos puedan ver claramente, Señor, las cosas que tú tienes aquí para cada uno de ellos. Eh, Ayúdanos, Señor, a comprenderla y no solamente a comprenderla, sino a ponerla por obra y práctica. Te pido la conducción del Espíritu Santo, Señor, no solo para los que nos ven, sino también para mí. Que esta grabación sea dirigida por ti en principio a fin. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, esta lección es muy interesante porque hemos visto el libre albedrío, hemos estado mirando el libre albedrío, hemos visto el conflicto cósmico, hemos visto esta disyuntiva, ¿por qué si Dios es bueno, por qué existe el mal? Y ahora vamos a ver que hay unas reglas en el conflicto. O sea, hay un conflicto, pero hay unas guerras. Saben que cuando hay guerras, hay reglas realmente. No es algo así, sino que hay reglas. Em, y en el gran conflicto no es la excepción. El verso para memorizar lo encontramos en Primera de Juan 3:8 y nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo, para deshacer, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea que hay un libre albedrío, pero hay unas consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Lo único que no es como uno dice que es que el enemigo, perdón, que es que Dios pues se venga porque nosotros desobedecemos. Realmente Dios es un Dios de amor y también Él comprende que nosotros somos carne, que nosotros somos polvo, que somos propensos a errar. Pero cada cosa que nosotros hacemos tiene su consecuencia en este mundo en que vivimos. Sea, una cosa es el amor de Dios, una cosa es el libre albedrío y una cosa es cómo nosotros utilizamos nuestro libre albedrío, cómo nosotros utilizamos esa libertad que tenemos de decidir. Ya eso son cosas muy diferentes. Eh, y aquí no está hablando de la naturaleza del conflicto cósmico y nos presenta una narración que encontramos en Primera de Reyes 19:40 y donde el Señor desmascara a los dioses de la tierra. Y esto ocurrió en el Monte Carmelo y el profeta de turno era el profeta Elías. Recuerden esa narración. Precisamente ayer yo estaba predicando sobre el profeta Elías en el Monte Carmelo. Eh, y am, la nación de Israel había decidido, se había ido en pos de los Baales. O sea, habían personas que adoraban a Dios, pero la nación como nación, su rey, eh, se había ido en pos de los Baales, había dirigido la nación en pos de los Baales, y viene Elías, que es un profeta del Altísimo, y entonces convoca a todos los profetas de Baal, eran 450 profetas, y hacen él le hace un reto, vamos a decir así, le dice que probaran quién era Dios, si Dios era Dios o si Baal era Baal, y ellos hicieron un o sea, hicieron un altar, cada uno le hizo un altar para hacer un sacrificio, los 450 profetas de Baal,
o sacerdotes, yo digo, estoy cambiando las palabras, sacerdotes o profetas, y esta gente sacrificaban a los Baales, pero fíjense que detrás de esos dioses de piedra y de madera, lo que había era lo que estaba era el enemigo. Así que cuando el pueblo de Israel sacrificaba a los Baales, le estaba sacrificando directamente al enemigo. Eso hoy se da todavía. Eh, y dice aquí que sacrificaron a los demonios y no a Dios que no habían conocido, dioses nuevos venidos de otra tierra que los padres nunca veneraron. Esto es Deuteronomio 32:17. Pablo añade, los que sacrifican los gentiles a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de los demonios. O sea que eso estaba abiertamente. Detrás de esos falsos dioses, pues era el enemigo, porque esos eran dioses de piedra y de madera, pero ellos adoraban a sus dioses. O sea, mira, hay dos caminos, Dios o el enemigo. O sea, si usted no adora a Dios, está adorando a lo que no es Dios. Eso es así, eso es tan simple como simple. Y usted, vuelvo y digo, no tiene que erigir un altar, ni tiene que hacer tener unos dioses de piedra. Todo lo que no es Dios, todo lo que usted ponga en primer lugar que no es Dios, eso es Dios. Y usted no está adorando a Dios, está adorando a alguien más. Eso es tan simple como eso. Hay algunos que lo hacen abiertamente, que adoran al enemigo, o sea, abiertamente, eh, sinceramente, sin máscara. Hay otros que se están poniendo de parte del enemigo porque están desechando el camino de Dios. Eso es así. O Dios o el enemigo. No, no hay tres caminos, hay dos. En la parte del domingo, un ángel demorado. Como hemos visto, estos falsos dioses de las naciones eran realidad demonios, lo vemos en la manera en que lo adoraban, eso era cosas horribles. Es más, cuando los sacerdotes de Baal estaban pidiendo que le mandaran fuego, ellos se cortaban la piel, o sea, se hacían cortaduras, brincaban, saltaban, hacían todas cosas, todo tipo de cosas que eso no era nada bueno. Eh, en las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esa fuerza enemiga incluso pueden oponerse a los agentes angélicos de Dios. Claro que sí. En Daniel 10:1 al 14, presta atención a los versículos 2 y 13. ¿Qué enseñanzas revelan estos versículos acerca del gran conflicto cósmico? Este versículo es muy interesante porque también, como yo suelo decir, levanta el telón y nosotros podemos ver lo que está detrás de este drama que llamamos vida, que es un drama realmente que ha creado el enemigo. A veces los dramas los creamos nosotros. Yo no estoy hablando de los dramas que hacen en el teatro, en la iglesia. No, yo estoy hablando que muchas veces nuestra vida es un drama que nosotros creamos. Eh, eh, el, eh, el, esto que llamamos el mundo también es un drama entre Dios y Satanás, y cuando se levanta el telón uno puede ver lo que hay detrás. Y aquí en Daniel 10, en el Daniel 10:1 al 14, vamos a poner énfasis en los versículos 2 y 13. Dice aquí, Daniel había tenido una visión que le causó gran confusión y él oró para que Dios le diera la interpretación de esta visión. Y dice que un ángel vino y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tu palabra yo he venido. Pero el príncipe de Persia, y cuando aquí habla de príncipe de Persia, no está hablando del hombre ese que estaba como príncipe de Persia, como rey de Persia, sino el que estaba detrás del rey de Persia. El enemigo se opuso a mí durante 21 días. Y aquí Miguel, Dios en su papel de aquel que lucha por su pueblo, Jesús en aquel que lucha por su pueblo, tuvo que venir a intervenir para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, vemos
¿Qué pasa detrás de este gran conflicto? Daniel estaba pidiendo que Dios le diera sabiduría para entender aquella visión que lo dejó perturbado y él oró a Dios y este ángel le dice a Daniel qué pasó detrás del telón. O sea, él no vino, él salió de inmediato, pero no pudo llegar porque el príncipe de este mundo se le interpuso y tuvo que venir a Miguel, se cree que es Jesús, para, o sea, ahí hubo un mini conflicto en esa, por causa de una oración. Eso pasa detrás del telón. Yo estaba escuchando un tema, creo que fue ayer o esta mañana, que decía que cuando Dios quiere darte algo a ti grande, va a haber gran oposición. Y adivinen de quién es, porque el enemigo sabe lo que está pasando. A veces nosotros no sabemos bien, pero él sí sabe lo que está pasando. Y entonces él se opone, hay gran oposición y entonces creo que esto estaba acorde a esta lesión. El enemigo si ve que algo bueno va a pasar en tu vida o que va a haber algo que va a ser de bendición, va a tener, o sea, uno lo sabe porque se suscita mucha oposición y uno piensa que Dios le está diciendo que no y realmente es el enemigo que está causando esa oposición, esa tardanza. Por eso hay que tener discernimiento para saber cuando Dios te está diciendo que no y cuando es que hay un conflicto a causa de las cosas que pueden pasar en tu vida. Dice aquí que durante 3 semanas Gabriel luchó, aquí dice, bueno, Gabriel y vino Miguel también. Gabriel luchó contra la potestad de las tinieblas, procurando contrarrestar que obraran sobre el ánimo de Ciro, que era el príncipe de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria y la fuerza del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo cambiase. Esto es Profetas y Reyes, la página 418 y 419. O sea, que detrás de cada gobernante hay dos fuerzas. Lo que pasa es que a veces esa persona se inclina la balanza hacia el mal. Y por eso es que hay lugares donde o sea, los líderes, su balance está más inclinada hacia el mal. Hay otros que cuando se ora, eso pasó, siempre lo menciono, cuando el príncipe este de Egipto, en tiempo de Moisés, que ahí me imagino que hubo un mini conflicto, aunque no lo dice, porque este hombre no seguía y no se dio. El corazón se le endurecía cada vez que veía una señal, o sea, su corazón, la balanza de su corazón se iba hacia la parte del mal. Eh, en Eclesiastés, en Eclesiastés, el capítulo 10, eh, hay un versículo que dice, creo que va muy acorde con esto, el corazón del sabio lo guía hacia la mano derecha, o sea, la mano derecha es hacia el bien y el corazón del necio lo guía hacia la izquierda, que es el mal. Así que hay dos caminos y parece que Ciro hubo una lucha para que el corazón de Ciro se fuera para la derecha, porque se estaba yendo para la izquierda. Eh, el bien prevaleció. Semejante conflicto angélico es evidencia de que Dios está usando todo su poder y que hay una lucha. No solamente hubo un conflicto en el cielo y habrá un conflicto al final, sino que hay muchos conflictos, mini conflictos, digo yo. Y eso es por el libre albedrío. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros eh, establecidos por ambas partes. Esas son reglas. En el conflicto cósmico entre los ángeles de Dios y el enemigo. Y esas reglas se llaman las reglas del gran conflicto. Este escritor sacó esto. Y sí, porque lo vemos a través, principalmente en el libro de Job, lo vamos a ver que hay unas reglas ahí.
En cierto sentido, hay unos límites, Dios pone unos límites y el enemigo tiene que respetar esos límites. Mire, y eso lo vemos, ¿sabe dónde lo vemos también? Cuando en ocasión, cuando Jesús estuvo en la tierra, que fue a donde se encontró con un endemoniado y Dios le ordenó al enemigo que saliera, al diablo que saliera de ese hombre, que lo dejara, y el enemigo no lo quería dejar. Y el enemigo le pidió a Jesús que lo dejara ir a los cerdos. Fíjese que él no podía ir a los cerdos si Jesús no se lo permitía. Así que hay unas reglas y hay una orden de poder. Aunque el enemigo tiene poder, Dios tiene más poder, o sea, Dios le permite al enemigo actuar. Si no se lo permite, no actúa. Y entonces aquí yo sé que suena bien fuerte porque uno dice, bueno, lo que está pasando fue porque Dios lo permitió. En cierto sentido es así. Y aquí, en cierto sentido, comprender los límites no puede no ser fácil si captamos la idea de que ya hemos hablado de que Dios obra solo por amor y que el amor no hace coacción. Es el fundamento de su gobierno. Esta idea de que Dios obra solamente mediante el principio que emana del amor puede ayudarnos a comprender mejor el conflicto. O sea, tenemos que comprender que cuando Dios permite una cosa, y eso lo vimos en la historia de Job, es porque tiene una bendición al final, aunque parezca que es difícil. ¿Cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no la coacción? ¿Qué principios has aprendido acerca de los límites del poder? O sea, los que usan bien el libre albedrío, que no coacciona, pues comprende que Dios no puede ir más allá de nuestra voluntad. Si nosotros le decimos no a Dios, Él pues se queda ahí, pero y quizás insiste, pero no puede coaccionar. Eso es lo que sucede. Lo que se rigen por otro principio que no es el amor, pues comienzan a coaccionar y eso es el enemigo que comienza a presionar, a push. Eh, en la parte del lunes, el dragón de Apocalipsis. Y esto lo vimos hace unas lecciones atrás en Apocalipsis 13, eh, que revela esto del alcance de la jurisdicción de Dios. Y eso lo hablamos la semana pasada cuando dijimos que en las tentaciones de Mateo 4, el enemigo sinvergüenzamente le pidió, no sinvergüenzamente, le ofreció, tú no tienes que morir, yo te voy a dar los reinos que son míos. Y uno diría, uy, qué atrevido, ¿no? Es que el príncipe de este mundo es el enemigo. El príncipe de este mundo era Adán. Y cuando Adán pecó, le dio el dominio al enemigo. Eso no solamente fue que ellos pecaron, sino que le dio la gobernación de este mundo al enemigo, pero eso el enemigo tiene poder. ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a ver ahorita. Hay muchos versículos que lo dicen. Y él le dijo a Dios, mira, yo te voy a ceder mi liderazgo de este mundo. Si tú me adoras, no tienes que morir. Porque él siempre lo que quiso fue la adoración. Ah, pero eso era una trampa muy grande. Si tú me adoras, pues, ¿qué iba a hacer Dios? Reconocer que humillarse delante de Dios, eh, bajar la cabeza delante del enemigo, él no podía hacer eso, iba a perder todo. Ahí iba a perder todo. Eso fue una trampa. El dragón de Apocalipsis, y voy a leer solamente algunos versos, y dice, me paré sobre la arena del mar, el mar son muchedumbres, eh, y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, eso lo hemos visto. Y lo que quiere decir aquí que él tenía, esta bestia le fue dada autoridad sobre toda la tierra. O sea, ¿cuál es el dominio del enemigo? El enemigo o el alcance, él tiene el alcance sobre toda la tierra, se le dio dominio sobre toda la tierra y tenía autoridad sobre toda la tierra y él estaba detrás de los gobernantes de la tierra
Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron los moradores de la tierra, lo que no estaban escritos en el libro del Cordero. O sea que todo lo que estaban escrito en el libro del Cordero, lo que no estaban, adoraron a la bestia. O sea, tiene gran alcance. El dragón, el enemigo, se dio su propia autoridad a la bestia y le dio gran autoridad. O sea, el enemigo está detrás de los poderes de la tierra. Por eso fue que dice que el dragón le dio autoridad a la bestia. La bestia es un poder, son poderes terrenales y es el enemigo que le da su poder. Pero aquí dice que hay unos límites impuestos por Dios. O sea, hay unos límites que son impuestos porque dice, por eso alégrense cielos, alégrense lo que habitan en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, o sea, que hay un límite de tiempo para que él actúe. Además, los acontecimientos de Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales, o sea, son tiempos específicos, hay reglas y hay tiempos específicos. Y finalmente, Dios está permitiendo que el mal siga su curso, pero al final, pues el bien va a triunfar y dice aquí, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, ni porque las primeras cosas pasaron. Por ahí dice que el mar ya no es, Apocalipsis 21:4. Y aquí vemos, ahora sí, vemos en Job 1, aquí vemos muchas nociones de lo que es el gran conflicto. Y Job 1 dice que había un concilio, ese es uno de los primeros datos. Cuando leí esto, se me ocurrió las Naciones Unidas. No sé si lo han visto, han tenido la oportunidad de verlo por televisión o han ido allí a Suiza o a New York. Y yo tuve la oportunidad de ir a las Naciones Unidas allá en New York y ahí están todas las banderas, las sillas y hay un gran lugar donde se reúnen los representantes de todas las naciones. eh, y me imagino que algo era eso, claro, a proporciones mayores, pero me hace más o menos ver cómo era. Primero habla de que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, eh, era perfecto y recto. O sea, no es que era perfecto, sino que según su condición humana era perfecto y según lo que conocía era perfecto. Eh, y era muy rico, tenía 10 hijos y él intercedía por sus hijos y dice en el capítulo 6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás venía representando a la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Aquí lo dice, y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Esos eran sus dominios o son sus dominios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. ¿Por qué Dios hizo eso? Él sabrá por qué. Es como que se lo puso en manos de él y él le dijo, es un varón perfecto, recto, temeroso, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el enemigo dice, claro que él te sirve porque tú le has dado todo y lo has protegido. O sea, ahí también se nos deja ver que hay un círculo de protección alrededor de los hijos de Dios y que, o sea, él te sirve a ti porque tú lo proteges y tú no me permites que yo le haga daño. Eso fue lo que hizo, lo que dio Dios. Y entonces, le ha aumentado sus bienes. O sea, el enemigo insinuó que Job lo servía por interés. Entonces, Dios le mostró, le dijo,
Tócalo tócalo a ver si peca. Em, y aquí vemos que primeramente vemos la escena de un concilio. Eh, el segundo no es un diálogo, sino que es como una audiencia. Dios está, Dios está haciendo revisión, o sea, le están dando el reporte a Dios de todo lo que está pasando. En segundo lugar, existe una disputa. Señala el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. ¿Ha considerado a Job para qué? La pregunta tiene el sentido de una disputa mayor en curso. En tercer lugar, mientras Dios dice que Job es irreprochable y recto, respetuoso con él, Satanás, que su otro nombre es calumnia, él calumnia el carácter de Job. Sabe que Satanás va contra el carácter de la persona y le dice que él le sirve a Dios porque le ha dado muchas bendiciones y porque Dios lo protege. Cuarto, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre su veracidad. O sea, dice que el oro se prueba en el fuego y Job no había pasado por el fuego porque Job tenía absolutamente todo. Así que no había manera de saber si Job era una persona genuina, auténtica. Entonces, o sea, eh, al parecer el enemigo había intentado dañar a Job y no había tenido éxito. Y entonces le dice, déjame dañarlo a ver si él no va a gritar. Dios responde a la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiendo que ponga a prueba su teoría. La teoría de Satanás te sirve, te adora porque él tiene todo y porque tú lo proteges. Eh, y le prohíbe hacer daño. Más tarde, Satanás afirma que solo Job se preocupa por sí mismo. Dios permite, o sea, que Job solamente se preocupa de él, o sea, él fue contra el carácter de Dios, pero al punto, y Dios le dice, ok, tócalo, pero no le toque su vida. ¿Y qué hizo el enemigo? Le tocó y le quitó todo, inclusive, incluyendo a los hijos. Y otra vez volvió y le hizo lo mismo. Oh, él te es fiel porque tú no me has dejado que lo toque a él. O sea, a él no le importa lo demás, pero tócalo a él para que tú veas que va a blasfemar. Y Dios le permitió, ¿ves? Dios permite, si no, Dios no puede hacer. Y yo sé que eso suena feo para nosotros, porque entonces uno dice, ¿por qué Dios lo permite? En la historia de Job vemos por qué. Entonces, aquí dice que el enemigo tocó físicamente a Job y Job nunca, eh, como él se mantuvo fiel. Él hasta maldijo el día en que nació, pero él no maldijo a Dios. Él quería morirse, pero él no maldijo a Dios. O sea, Job tuvo sus reacciones como ser humano, tenía dolor, tenía mucho dolor, pero él nunca dejó de creer a Dios, nunca dejó de maldecir. O sea, nunca blasfemó contra Dios. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrece una visión fascinante acerca de cuál es el real gran conflicto que se desarrolla aquí en la tierra. Así es, el enemigo tratando de hacernos daño y acusándonos. El enemigo es el que nos acusa a nosotros ante Dios. Ahí lo vemos, el que acusa y pone a prueba nuestro carácter, o sea, nos denigra ante Dios. El gobernante de este mundo, el gobernante temporario de este mundo. Vimos que hay jurisdicciones terrenal y que el enemigo en el conflicto cósmico hay también es temporal y que hay unas reglas. Y estas reglas limitan el conflicto, las acciones del enemigo. ¿Y saben por qué lo limitan? Miren, si no hubiese un cerco de protección, si los ángeles no nos protegieran, nosotros hubiésemos sido destruidos por el enemigo hace mucho tiempo.
porque eso es lo que quiere destruirnos. Un segundo. Dice si C.S. Lewis que no hubiese destruido así. Y aquí también en el libro de Job lo está insinuando, que él no había lastimado a Job porque Dios no se lo permitía. Y Job le dijo, toca su piel, pero no lo mates porque lo podía matar. Toca lo que él de él, pero no lo toque a él, y después tócalo a él, pero no le quites la vida. Hay límites. Aquí dice que el diablo y sus secuaces, sino también las acciones de Dios para eliminar o mitigar el mal. O sea, Dios tiene que mitigar el mal, tratar de que no se vaya más allá de control. Puesto que el Señor siempre es fiel a su promesa y ha aceptado conceder cierto dominio limitado, conceder no, nosotros el ser humano se lo concedió, Dios tiene que trabajar con eso, con la voluntad, con los resultados de una decisión que tomó el enemigo, que tomó Dios, perdón, que tomó el humano. En Juan 12:31 dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe, ahí dice que el príncipe de este mundo es el enemigo, será echado fuera, o sea, será echado por fuera, que será por un tiempo. Y en segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, ha enceguecido los ojos, el entendimiento para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Y esto, mire, esto realmente es verdad. Esto es verdad. Yo siempre le digo lo de las percepciones. La gente puede ver una misma cosa, o sea, con los ojos, con estos ojos que miramos puede ver una cosa, pero con esto, donde interpretamos lo que vemos, van a interpretar cosas diferentes, se van a enfocar en diferentes cosas y aún escuchando lo mismo, van a comprender cosas diferentes porque es lo que está aquí, con la mente que uno interpreta lo que ve y con lo que ya tiene aquí es que saca las conclusiones de lo que ya vio. El Nuevo Testamento plantea un choque de dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, originado entre Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar a Satanás. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, o sea, para deshacer todo el caos que él había hecho. Aquí vemos que hay algunas reglas, unos límites. O sea, nosotros como seres humanos ponemos límites a otros seres humanos. Aquí Dios le pone límites al enemigo y aquí hay uno. La concesión del libre albedrío a las criaturas. Vimos que sin eso no hay amor y el reino de Dios se basa en un reino de amor, así que debe haber libre albedrío. Hay reglas, hay reglas del pacto que desconocemos por el momento, solamente se ven algunas. Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios. Y aquí vemos que el mal y el sufrimiento continúan y van a continuar mientras esto sea mundo, lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de un Dios de bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender por qué las cosas son como son y ha triunfado el bien, el mal sobre el bien. Si nosotros vemos aquí realmente a pequeña escala, aunque el bien va a triunfar al final, vemos en las pequeñas cosas de la vida que muchas veces es el mal el que triunfa. Al final triunfará el bien, pero las pequeñas batallas que hay en el mundo muchas veces el que engaña, el que miente, es el que se lleva la levantera, el que hace tropezar, el que le mete los pies al que está corriendo. Eso es una analogía. Esos son los que llegan primero, los que son competitivos, los que no tienen escrúpulos, esos son los que logran las cosas, porque estamos viviendo, o sea, aquí hay unos versículos que este es un mundo desconocido para el bien, el mundo en que vivimos.
Eso yo lo he visto en muchas ocasiones. Cómo el que practica esas pequeñas cosas, pues sale victorioso y el que trata de hacer las cosas bien, pues muchas veces no le va tan bien. Porque estamos viviendo en el reino del enemigo. Este es el reino de esto es, eso es lo que pasa. Y lo vamos a ver ahora en la lección del jueves. Límites y reglas. El conflicto cósmico es una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones de Dios, del diablo contra la bondad y la justicia de Dios, el gobierno de Dios. O sea, al igual que el enemigo acusa a los humanos, ataca su carácter, también lo hizo con Dios. Si se prestan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder y la mejor y quizás la única manera de tratar sería permitir una investigación libre, justa y abierta. No se puede acusar, hay que investigar para que todo el mundo quede claro de que eso no es correcto. Si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no pueden simplemente barrerse la alfombra. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del gran conflicto cósmico? ¿Puede Dios romper una promesa? Bueno, si es una promesa condicional, sí, 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 sí. Depende de nosotros si puede. Si una de las partes falla, sí se puede romper la promesa. Sí. Yo dije aquí, lo dijo con propiedad, el único que no rompe su promesa es Dios. Y aún así, hay promesas que son condicionales. Si nosotros fallamos, sí obedece, sí, ah, esas no se puede cumplir si una de las dos partes falla. O sea que existen las consecuencias de lo que hacemos. ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo a ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, existe cierto mal dentro del dominio temporal del reino. O sea, Dios no rompe su promesa, pero el receptor sí rompe su parte del contrato y entonces ahí sí, y se rompe. En Marcos 6:5, y lo vamos a ver, Marcos 6:5. Esto fue en Nazaret y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro en Nazaret? Porque él no fue aceptado en Nazaret. Y dice aquí que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea alrededor enseñando. Y tuvo que irse de Nazaret, de Capernaum también, porque él no fue aceptado. O sea, es que hay dos partes. Eh, Así que Dios no puede hacer si uno no le permite hacer. Hay cosas que sí la va a hacer, pero hay cosas que no. Es más, el Señor nos dijo, no sé si tiene que ver, pero si usted no es aceptado en un lugar, límpiese los pies y váyase. Porque eso es parte del libre albedrío. Uno no puede imponer Dios no puede imponer su presencia en nuestra vida. Él está ahí, pero no se puede imponer. Nosotros tampoco. Eh, En ambos relatos parece existir ciertos límites o límite de juego relacionado dinámicamente con el aspecto de la oración. Aquí dice en Marcos 9:29 que había algo que él solamente se podría, eh, había un demonio que solamente se podía salir con oración y ayuno. En otra parte vemos abundante prueba de que la oración marca la diferencia, la oración y el ayuno marca la diferencia. Al abrir, porque cuando hay oración y ayuno, se abre la puerta para la acción divina, aunque la otra persona no desee. No debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Eso armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas de enfrentamiento entre el bien y el mal.
En la medida en que Dios asume el compromiso, acepta ciertas reglas de enfrentamiento, su acción está moralmente limitada. Esto implica que puede ocurrir cosas malas en el dominio, o sea, como la acción de Dios está limitada, por eso ocurre el mal, por eso no todo es bueno, porque él, aunque él tiene promesas y la quiere cumplir y no deja de cumplirla, nosotros los receptores sí eh, rechazamos esa promesa como lo hizo cuando él vino. El Capernaum tuvo que irse, una vez estaba en el templo, Jesús estaba en el templo y tuvo que salir corriendo porque lo querían matar. Eh, Aquí en Nazaret solo pudo hacer un poco milagro y fíjense que Nazaret era su pueblo y no pudo hacer muchos milagros porque no se lo permitieron, porque él no puede hacer las cosas que no se le permite. O sea, cosas específicas. El sol sale para todo, la lluvia y hay bendiciones que usted consigue porque hace cosas raras o no haciendo cosas raras, pero hay cosas que él no puede hacer. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder del adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las gestiones de Satanás. El corazón del hombre naturalmente se inclina hacia el mal y no puedes resistir con éxito un enemigo tan terrible. A menos, hay una opción, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él y en sus deseos y fortaleza. O sea, si nos sometemos al dominio de Dios, entonces esa balanza puede cambiar hacia el mal. Pero a veces la lucha interna es muy fuerte porque la fortaleza es para el otro lado. Satanás está preparando sus engaños para que la última campaña contra el pueblo de Dios no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, la está llevando cautiva y trabaja extensamente. Hay dos grupos, hay uno que dice que no existe Satanás y hay otro que le da mucho poder a Satanás y como quiera él saca beneficio. Satanás conoce mejor los hijos de Dios, el poder que ellos tienen mejor que ellos. Y es más débil, el más débil creyente, la verdad, solicita ayuda de Dios, él la va a obtener. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque si no, bueno, mira, a veces la persona está tan hundida que ya aunque se la muestre abiertamente cae, porque ya, o sea, su entendimiento, su corteza prefrontal está bloqueada y ya no puede distinguir, no tiene el discernimiento de distinguir entre el bien y el mal y que se lo presenta como quiera, pum, ahí cayó porque entiende que está bien. Pero por lo general el enemigo no está abierto, es sutil. Eh, Dice, cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, como lo hizo Daniel, ¿cómo se llama? Aunque tenga contratiempo, aunque tenga oposición, Dios lo va a hacer. Confiando firmemente en Cristo, puedes repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El Dios es demasiado astuto para presentar abiertamente y audazmente sus tentaciones. Por entonces despertaría las sospechas. Vuelvo y le digo, ya lo está haciendo abierto y no hay sospecha, porque ya las cosas están muy fuertes. Dice, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y este confiaría en el poder de su libertador, pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de la desobediencia que profesan piedad. O sea, hay unos que son hijos de desobediencia que profesan piedad y esos son eh, los que obran de una manera que es incoherente y causan mucho mal. Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 305. Así que
el conflicto tiene unas reglas y ya vemos que Dios permite a las personas ser tentadas, pero por un propósito, como le hizo Job. Dios tenía un propósito con Job y que Dios no puede actuar sin nuestro consentimiento. Si nosotros lo rechazamos, Él tiene que, eh, como le digo, Él insiste, pero tiene que guardar su distancia por el asunto del libre albedrío. Le pasó en Nazaret, le pasó en Capernaum y le pasa cada rato con nosotros. Bueno, yo sin más me despido, exhortándolo que sigan estudiando su lección, que lean su Biblia y que pues que abran, le pidan a Dios que abran el entendimiento, pero Dios abre el entendimiento, pero hay que hacer una parte también. Nosotros estamos haciendo una parte para mantenerlo enseguecido. Eh, bueno, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. En este momento estamos agradecidos de ti porque tú nos amas y nos protege del enemigo, nos cuida, Señor. Y en derredor de este gran conflicto en que vivimos, tú estás ahí como lo estuviste con Daniel. Tú contestas nuestras oraciones, tú nos libras del mal y tú nos prometes, Señor, que al final, aunque ahora parece que el mal es el que triunfa, al final de los tiempos será el bien que triunfará de una vez por todas. Bendice a cada persona que nos ve, súplele sus necesidades de cualquier índole, si es salud mental, es salud emocional, espiritual, salud en la finanza, Señor, si es cualquier cosa, cualquier problema, situación que tú puedas intervenir en su favor. Danos una semana feliz y todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.